Buenas noches a todos y todas. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches, profe. Sí, sí. Buenas noches. Sí, Entonces, esperando que todos se encuentren bien y seguros en medio de la situación actual. Espero que tengan en cuenta, y precisamente acabo de enviar un correo con respecto a ello, las directrices, por decirlo de alguna forma, del comunicado institucional que fue enviado en el transcurso de esta semana a ustedes, el que se encuentra en la página de la universidad con respecto a el desarrollo de las actividades durante la situación que se está presentando. Entonces, tengan en cuenta que pues, lo primordial siempre va a ser su seguridad y que, y dada cualquier circunstancia, no pueden asistir a la sesión, pues como siempre, no es obligatorio. Y pues las clases siempre están siendo grabadas y se encuentran en la plataforma. Dado caso si alguien no puede asistir por cualquier circunstancia, pueda acceder a ella en el momento en que lo considere prudente. Muy importante tener eso en cuenta, no se sientan forzados a asistir a las sesiones de clase y mucho menos en esta coyuntura, porque como les digo, lo primordial es su seguridad. Lo mismo que durante esta semana no se están desarrollando actividades evaluables, también por la, eh, por el comunicado que ha enviado la universidad, bastante pertinente me parece a mí, en el contexto actual. Entonces, también como para que tengan eso en cuenta y no se vayan a inquietar por ese tipo de situaciones por el momento. Posiblemente en este momento para algunos o varios de ustedes las prioridades sean otras y eso es perfectamente entendido. Eso para que lo tengan claro, para que no genere, por decirlo de alguna forma, inconvenientes en ustedes, más inconvenientes de los que pueda estar causando la situación actual. Bien, entonces, pues voy a dar mi sesión de clase el día de hoy para aquellos que puedan y se encuentren presentes en este momento. Eh, la sesión anterior nosotros la cerramos, espero que lo recuerden, haciendo referencia a cómo la teoría que hemos presentado hasta ahora se puede generalizar a cualquier cantidad de componentes en los vectores. Permítanme un segundo, por favor. Escúchenme. Les estaba diciendo, nosotros discutíamos la clase anterior como la teoría algebraica que desarrollábamos para los vectores en el plano es un proceso generalizable a vectores de cualquier cantidad de componentes, especialmente en los vectores que en este momento serían de nuestro interés, que serían los vectores en el espacio o vectores de tres componentes. Y de alguna forma, la idea que se planteó fue que esas operaciones básicas entre vectores, la suma, el producto punto y el producto por escalar,
Son operaciones que se pueden definir de una manera idéntica o análoga a los vectores en tres componentes. Es decir, yo puedo sumar vectores en tres componentes, yo puedo hacer producto por escalar con vectores de tres componentes y puedo naturalmente hacer producto punto con vectores de tres componentes. Entonces, digamos que en ese sentido, esa teoría que hemos presentado hasta ahora se puede reproducir en este tipo de vectores. Hoy quiero presentar algo que sí es realmente exclusivo de los vectores en el espacio. Es una operación definida de una manera muy particular. A algunos de ustedes les parecerá un poco extraña o estrambótica esta manera de definir la operación, pero tiene una razón de ser y es las aplicaciones que vamos a desarrollar con ella. Esta operación sí es exclusiva de los vectores de tres componentes. Esta operación que estoy presentando no tiene sentido y no se puede hacer para vectores de otra cantidad de componentes, en particular para los vectores en el plano. Esta operación, que llamamos producto cruz o producto vectorial, no se define para esos vectores. Es algo exclusivo y característico de los vectores en tres componentes. Esta operación, que es la que estoy presentando en pantalla, este producto cruz o producto vectorial, tiene también una naturaleza bastante particular. Es una operación que se desarrolla entre dos vectores y cuyo resultado también es un vector. Es decir, es una operación en la cual yo multiplico o hago producto entre dos vectores y el resultado es también un vector de tres componentes. Esto es diferenciador con respecto, por ejemplo, al producto punto. Si ustedes recuerdan bien, en el producto punto, nosotros multiplicábamos dos vectores y el resultado era un número, lo que nosotros llamamos un escalar. En este caso, para esta operación, el resultado del producto es un vector que tiene tres componentes. Entonces, la naturaleza de esta operación es muy particular con respecto a la naturaleza de las otras operaciones que hemos discutido para vectores. La definición del funcionamiento de esta operación, como les mencionaba hace un rato, tiene una estructura muy particular. Como les decía también, no es una operación que se defina, como por ejemplo la suma o el producto punto, de una manera natural, sino que es una operación más construida. Las fórmulas, por decirlo de alguna forma, que caracterizan a esta operación son fórmulas que tienen una estructura muy particular. Entonces es muy importante estar atentos a la manera como se define este producto. Esta es una manera de definirlo. Posteriormente, si tenemos tiempo, vamos a tratar de definirlo de otra manera, que naturalmente dé el mismo resultado, pero digamos que esta es la manera básica y clásica de definir ese producto cruz. La idea es que a la hora de calcular ese producto cruz, hay una fórmula para cada una de las componentes del resultado. Es decir, a la hora de calcular ese producto cruz,
Lo que yo hago es mirar la primera componente, el resultado en la primera componente, y calcularlo a partir de la correspondiente fórmula. Lo mismo hago con la segunda componente y lo mismo hago con la tercera componente. Es decir, en esta operación, en este producto cruz, la operación no se hace de largo, por decirlo de alguna forma, como uno lo hacía con la suma, sino que uno tiene que detenerse en cada componente y aplicar una fórmula específica. En cada una de las componentes, la fórmula se define en términos de una operación aritmética que depende de las componentes de los dos vectores que se están multiplicando. Entonces, la idea es que si yo tomo el vector v, que es uno de los que voy a multiplicar, que tiene tres componentes, que vamos a llamarlas b1, b2 y b3, y si yo tengo el vector w, que también tiene tres componentes, que los vamos a llamar W1, W2 y W3, a la hora de calcular cada una de las componentes, yo aplico la correspondiente fórmula teniendo en cuenta quiénes son esas componentes involucradas en la fórmula. Y entonces, por ejemplo, en la primera componente, la fórmula es tomar B2, que es la segunda componente del vector V, y multiplicarla por W3, que es la tercera componente del vector W. Y restar la multiplicación entre la tercera componente del vector V, donde el vector V es el primero que se multiplica, y multiplicarla por la segunda componente del vector W. Al desarrollar esa operación, me da un número y ese número es la primera componente del resultado del producto. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta aquí? Sí, señor. Bien. Y entonces también hay una fórmula para cada una de las otras componentes. Entonces, en la segunda componente, pues el resultado o las operaciones que se aplican es multiplicar la tercera componente del vector V por la primera componente del vector W y restar la primera componente del vector V multiplicada por la tercera componente del vector W. Entonces, en la segunda componente se aplica esa fórmula y ese número me da el resultado, o mejor dicho, el resultado de esa operación me da la segunda componente. Y la tercera componente es bajo la misma idea, y miren que todas las fórmulas tienen como la misma estructura, lo que cambian son las componentes que se operan, es la primera componente del vector V por la segunda componente del vector W menos la segunda componente del vector V por la primera componente del vector W. Entonces, lo que uno hace es aplicar cada una de esas fórmulas y a partir de eso obtiene cada una de las componentes del resultado del producto. Y de esa manera uno hace el cálculo de esa operación. ¿Sí me siguen con la idea todos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Bien. Ilustremos la idea. ¿Todos me están escuchando? ¿O hay alguno que de repente no me esté escuchando en este momento? Sí, creo que se escucha bien y se está Perfecto. entendiendo bien la explicación. Listo, pues. Bien. Entonces, ilustremos esto con un ejemplo o con varios ejemplos.
Tenemos estos dos vectores. El primer vector, que por convención lo llamamos V, es el vector 2, 5, 6, y el otro vector, lo llamamos el vector W, es 1, menos 2 y 4. En ese sentido, a la hora de calcular el producto cruz, lo que hago es aplicar la fórmula correspondiente a cada componente. Entonces, miren con cuidado el funcionamiento. La primera componente, que es hasta donde va esta coma, sería, según la fórmula, la segunda componente del vector V por la tercera componente del vector W. Entonces, en este caso sería 5 por 4. Menos la tercera componente del vector V, que en este caso sería 6, por la segunda componente del vector W. Entonces, la operación que define la primera componente sería 5 por 4 menos 6 por menos 2. Y uno desarrolla esta operación y el resultado es la primera componente del producto cruz. De la misma forma, uno aplica la fórmula de la segunda componente, que sería la tercera componente del vector V, por la primera componente del vector W. Entonces, en este caso sería 6 por 1, menos la primera componente del vector V por la tercera componente del vector W. Cuando uno desarrolla esa operación, el resultado me da la segunda componente, que en este caso sería menos 2. Al realizar toda esta operación. Y la última operación, pues de acuerdo a la fórmula, es primera componente de V por la segunda componente del vector W, que en este caso sería 2 por menos 2, menos la segunda componente del vector V por la primera componente del vector W. Y entonces, al desarrollar esas operaciones, pues obtenemos que esta primera me da 32, la segunda me da menos 2, por favor verifican la parte operativa, y la tercera sería menos 9. Y entonces el resultado del producto cruz entre estos dos vectores sería simplemente 32, menos 2, menos 9. Entonces miren, yo multiplico estos dos vectores y el resultado sería este vector. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy planteando. ¿Vamos bien? Sí, profe. Claro. Está muy bien. Maravilloso. Miremos otro ejemplito, pero en ese ejemplo ustedes me irán ayudando para ir mirando cómo vamos con ese procedimiento. Entonces, ejemplo 2. Supongamos que yo quiero calcular, y presten cuidado a la anotación, el producto cruz entre este vector. Miren que el símbolo operativo para esa operación es esta X, para distinguirlo del producto punto, donde el símbolo es un puntico, y quiero multiplicar este vector por el vector 4, menos 1, 10. Entonces, bajo la misma idea, el resultado tiene 3 componentes y cada una de las componentes corresponde a la fórmula que se ha postulado para cada una de ellas. Entonces, ¿cuánto daría la primera componente de esa operación? Teniendo en cuenta la fórmula que le corresponde. ¿Qué me dicen ustedes?
La primera componente nomás. ¿Cuánto daría? 41. 41. ¿Todos estamos de acuerdo? 41. Perfecto. Entonces, la primera componente daría 41, porque sería la segunda componente de V por la tercera componente de W, que sería 4 por 10, 40, menos la tercera componente del vector V, perdón, sí, del vector V, por la segunda componente del vector W. Sería 1 menos 1, que sería menos 1, y con el menos que venía antes, sería 40 menos menos 1, que sería igual a 41. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí con ese resultado? ¿O para alguien no es claro de dónde sale ese 41? Sí, profe. Está claro. Sí, profe, claro. Perfecto. Entonces, regálenme las otras dos componentes. ¿Cuánto daría la segunda componente y la tercera componente de ese producto cruz? Menos 6 el segundo. Menos 6 el segundo y Menos 17. ¿estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. El problema tal vez con esta operación está en tener cuidado con el planteamiento de cada una de las fórmulas. Es muy importante que mantengan siempre claro cómo se operan las componentes en cada fórmula, porque una confusión o un error pequeño puede llevar a un cálculo incorrecto del producto. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener totalmente presente la fórmula. Como les decía en algún momento, no es una fórmula como natural, pero pues con el paso del tiempo la debe ir interiorizando. Profe, una pregunta. Digamos, se puede trabajar con, pues, en lo personal creo que a mí me queda más fácil trabajar con IJK, Sí, digamos, pero es para que no, llevarlo como al... sí, ¿Señor? es que se lo voy a explicar después, que estamos empezando hasta Ah, ahora. Sí, no, no, pues digamos, o sea, me explico, digamos que mirándolo como lo habíamos trabajado los determinantes, sí. pues en lo personal, digamos, es más fácil eliminar columna, fila, mejor dicho, columna, y que queden como los Por elementos, eso pues estoy no como diciendo, para... eso lo vamos a ver después. Listo, profe, gracias. Sí, o sea, después vamos a ver ese, de hecho, ahorita mismo, más tarde, vamos a ver esa otra forma de plantear el producto cruz y a partir de ahí van a poder calcularlo bajo ese procedimiento. Pero en este momento quiero saber si hay claridad sobre la fórmula que se está presentando. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Todos? Sí, profe. Entonces veamos un ejercicio para ver qué tan claro está y entramos a ver, miren la que la tengo acá, la otra forma de explicar o de presentar el producto cruz. Y ustedes van a poder decidir entre los dos formatos cuál les parece el más conveniente. Quiero que calculen el producto cruz entre este vector y este otro vector. No me estoy repitiendo. 4 y menos 8, menos 7, menos 3. Entonces, quiero que revisen con cuidado la fórmula y me den el resultado de esa operación.
¿Listo? Sí, señor. ¿Los demás? Los demás, ¿cómo van con ese cálculo? ¿Algún problema? Dime. Voy, lo estoy resolviendo. Voy. Listo, pues. Esperemos un minutico más, que todos lo tengan desarrollado y entramos a comparar y clarificar y entramos a mirar la otra forma de presentar este producto cruz. Bien, ¿quién me regala el resultado, por favor, del producto cruz? ¿22 22 menos 29? menos 29, 9. 9. Listo, gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Si están de acuerdo o hay alguno de los componentes con el que no estén o les haya dado distinto? No, de acuerdo, profe. Sí, profe. Sí, profe, Perfecto. así. Sí, profe, está ahí. Listo, pues. Aquí tengo, creo que otros ejemplitos. Ustedes pueden revisar de cálculo de esos vectores, de esos productos cruz. Quieren, pueden mirarlo y comparar con los resultados. Simplemente para que tengan como contrastar. De pronto van mirando esto. Quiero mostrar la otra manera de presentar el producto cruz. Es decir, tal vez la mayor dificultad que presenta la fórmula que les estoy mostrando, que les había mostrado anteriormente, es que uno se puede confundir o enredar bastante fácil. Si uno, por ejemplo, en un pedazo, en vez de multiplicar la componente B2, multiplica, qué sé yo, la componente B1 o la componente W2, como las fórmulas son como tan elaboradas, entonces se corre el riesgo de que la operación resulte de manera incorrecta.
En ese sentido, hay una manera de presentar el producto cruz a través de determinantes, de matrices. Pero es una determinante muy particular que uno debe, por decirlo de alguna forma, mirar con muchísimo cuidado. Entonces, este es como otro planteamiento para el cálculo de ese producto cruz. Ustedes pueden escoger el que quieran, si quieren apelar directamente a la fórmula que tenemos arriba, o si quieren revisar este proceso, estaría perfectamente bien. Pero lo importante es que el resultado se calcule de manera correcta, porque este producto cruz lo vamos a estar utilizando mucho para las aplicaciones de estos procesos del álgebra lineal. La idea de la segunda manera de definir el producto cruz se basa en que yo puedo escribir los vectores de una manera muy particular. Yo puedo representar un vector cualquiera en lo que se conoce como su forma canónica. La forma canónica es simplemente, en vez de escribir los componentes separadas por una coma, las puede escribir como una suma entre las correspondientes componentes multiplicadas por ciertas letras. Estas letras tienen una representación, un significado muy particular. No voy a entrar por el momento en ese detalle. Para lo que necesito simplemente es tener en cuenta que yo puedo escribir un vector de esta forma, simplemente como cada una de las componentes multiplicadas por estas tres letras, por convención se tienen esas tres letras, I, J y K, cada una multiplicada por las correspondientes componentes del vector. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir el vector 2 menos 3, 5, como 2 por I más menos 3 por J más 5 por K. Es una nueva manera de escribir los vectores, que resulta muy conveniente, por ejemplo, para el proceso que vamos a presentar. Por convención, cuando aparece un número negativo, como en este caso, lo que se hace es, en vez de escribir el más menos, como más por menos da menos, yo simplemente puedo quedarme con el menos. Y entonces el vector 2, menos 3,5 en forma canónica se puede escribir como 2 por i menos 3 por j más 5 por k. Es cuestión de escritura, pero como les digo, para el proceso de calcular el producto cruz o de representar el producto cruz de otra forma, resulta muy útil escribir los vectores de esta forma. No sé si me estoy haciendo entender con la idea, por el momento, de esta manera de escribir los vectores. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces quiero que miren la idea de cómo se define el producto cruz a partir de esa notación. Entonces vamos a mirar la fórmula o la otra fórmula para presentar el producto cruz y vamos a ver su desarrollo. La idea en el fondo es simple. La idea en el fondo es que si yo quiero multiplicar dos vectores, yo puedo escribir ese producto cruz
como el determinante de una matriz de 3 por 3. Pero en ese determinante hay unas características muy particulares. En el determinante que define el producto cruz, en la primera fila voy a poner las 3 letras, I, J y K. Las 3 letras que utilizo para la representación canónica. Entonces, este es un determinante raro porque es un determinante que tiene unas letras en la primera fila. En la segunda fila pongo las componentes del vector V, es decir, pongo B1, B2 y B3. Y en la tercera fila pongo las componentes del vector W, W1, W2 y W3. Y entonces eso me permite plantear el producto cruz en términos del determinante de esa matriz. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar estos dos vectores, yo lo puedo definir como el determinante donde la primera fila es IJK, esas letras, donde la segunda fila es el vector 256 y donde la tercera fila es el vector 1 menos 24. Entonces miren que es primera fila, las letras IJK, en la segunda fila va el vector primero que se va a multiplicar y en la última fila va el otro vector que se va a multiplicar. Entonces va 256, 1 menos 24. Y lo que viene a continuación es calcular ese determinante. Y lo calculamos, aquí necesito borrar esto de acá, porque el determinante lo calculamos a partir de la fórmula que nosotros conocemos para calcular determinantes. Que si ustedes recuerdan bien, es coger esta primera componente y multiplicarla por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la primera columna. Entonces me queda la letra I multiplicada por el determinante de esta matriz. Esta matriz sale al quitar la primera fila y la primera columna, como en el cálculo usual de los determinantes. Luego viene menos, y aquí es muy importante, naturalmente, para poder aplicar esta fórmula, pues hay que saber correctamente cómo calcular un determinante. Entonces recuerden que en la fórmula del cálculo de determinantes, aquí va un menos, entonces va menos J, que es esta componente, por el determinante de quitar la primera fila y la segunda columna. Y entonces me queda menos J por el determinante de esta matriz. Cuando quito la primera fila y la segunda columna, me queda el determinante de 2, 6, 1 y 4. Y luego, siguiendo la fórmula del determinante, vendría más K, que es esta de acá, por el determinante de quitar la primera fila y la tercera columna. Entonces, en este caso quedaría más K por el determinante de 2, 5, 1 menos 2. De alguna forma, la idea es que en cada determinante yo voy quitando cada una de las filas de la correspondiente matriz. Y naturalmente la columna, perdón, cada una de las columnas de la correspondiente matriz. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí con la idea? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Y luego viene
el cálculo de cada uno de estos determinantes. Entonces esto me queda I por el determinante de esto, que este determinante a mí me dio 32, menos J por el determinante de esta matriz, que a mí me dio 2, más K por el determinante de esta matriz, que a mí me dio menos 9. Y entonces esto queda I por 32 menos J por 2 más K por menos 9, que si uno lo escribe ordenando los números, sería 32I menos 2J menos 9K. Y ese vector en notación normal, pues es 32 en la primera componente, menos 2 en la segunda componente y menos 9 en la tercera componente. Y entonces el resultado del producto cruz sería 32 menos 2 menos 9. Y aquí tenemos entonces otra forma de calcular ese producto cruz. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí es claro el proceso? Sí, claro, profe. Sí, profe. Entonces, en este momento, nosotros contamos con dos formas de presentar el cálculo del producto cruz. Ustedes pueden utilizar la que les parezca más conveniente. Si les parece más conveniente y lo entienden más fácil a partir del cálculo de este determinante, pues pueden aplicarlo sin problema. Si alguno dice, no, yo con ese determinante mejor no me meto, yo prefiero irme directamente a la fórmula original que me dieron, también lo pueden calcular por ahí. Lo importante, vuelvo e insisto, es calcular el producto cruz de manera correcta entre dos vectores de 3 componentes. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a esta definición. No, ¿Sí nos profe, todo entendemos claro. bien? Maravilloso. Bien, bien. Como les decía hace un rato, con esto quisiera cerrar, el cálculo del producto cruz va a ser importante. Va a ser importante para ciertas aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar en la teoría de vectores. Vamos a ver cómo a partir del producto cruz nosotros podemos plantear y calcular o resolver ciertos problemas de naturaleza geométrica, que son problemas de mucha importancia dentro de esta teoría. Entonces, el cálculo del producto cruz va a ser un ejercicio muy importante. Bien. Esto era como lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si tengan alguna inquietud. Si no es así, nos veríamos entonces la clase del lunes para entrar a desarrollar cómo aplica y cómo impacta esta teoría para los problemas que les había manifestado. ¿Listo? Vale, profe. Bien, Listo, profe. listo, pues nos vemos entonces el Gracias. lunes. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.